Bueno, como vos bien decís, hoy a las 14 el ministro coordinador del Gabinete Nacional, el jefe de gabinete Santiago Cafiero y la ministra de Salud Carla Bisotti convocaron a los homólogos de ellos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires para evaluar una estrategia conjunta para tratar de detener el incremento abrupto de casos de coronavirus que se vienen registrando en toda la Argentina, pero particularmente en el área metropolitana de Buenos Aires desde hace 3 semanas. Ayer empezaron las reuniones, el run run y las negociaciones, con una reunión que también involucró a las mismas personas que te mencionaba. No lograron ponerse de acuerdo sobre las medidas a adoptar para bajar los casos, porque la provincia de Buenos Aires, también acompañada y apoyada por la Nación, exige un cierre más bien estricto, un cierre fuerte de las actividades parecido a lo que vivimos en 2020. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires plantea una estrategia diferente. Como bien decías, hace poquito, hace una hora nada más, la ministra de Salud presentó algunos números alarmantes que de alguna manera quieren hacer pesar en la opinión pública para poder legitimar las medidas que podrían tomarse en las próximas horas. Habló de un aumento sostenido y acelerado de casos y anticipó que serían necesarias medidas localizadas, transitorias e intensivas para detener el aumento de los casos, no saturar el sistema de salud y llegar a vacunar en las próximas 3 semanas, que ese es el objetivo del gobierno, a toda la población mayor de 70 años. Ezequiel, ¿qué significa eso? Esto que está en los títulos, ¿no? Localizadas, intensivas y transitorias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el gobierno parece haber aprendido la lección de lo que fue el confinamiento masivo que gran parte de la Argentina tuvo que padecer a partir del 20 de marzo de 2020, si te acordás, y que se extendió en casi todo el territorio hasta llegado julio-agosto, sin que hubiera una realidad o una situación crítica sanitaria en todo el territorio. Por eso hoy en día están hablando de tomar medidas que vayan directamente apuntadas en las zonas donde se están concentrando los casos. Y por eso la ministra Bisotti habló de cómo está el cuadro sanitario y qué tan complicados estamos. En las últimas 3 semanas, de una semana a otra, los casos aumentaron un 5% primero, 11% después y 30%, que es el caso de Gamba. Hace 15 días teníamos 48 departamentos de la Argentina con circulación comunitaria del virus, afectando a unas 12 millones de personas. Hoy son el doble de departamentos y afectaría a unas 25 millones de personas. Es decir, que lo que estarían pensando es restringir la circulación y poner medidas restrictivas en aquellas áreas donde se están concentrando los casos. Una señal ya la dio la semana pasada el gobierno de la provincia de Buenos Aires cuando decidió pasar de fase 5 a fase 4 alrededor de 110 municipios de los 135 que tiene la provincia. Es decir, que van a medidas temporarias, se habla de 15 días, que sean estrictas, fuertes, es decir, vamos a ver controles, vamos a ver una disminución de la circulación probablemente, y que tienen también un término en el tiempo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que hay un hartazgo o una baja tolerancia de la sociedad a medidas que luego se extienden a lo largo sin una fecha clara de determinación. Y se están negociando sobre 3 ejes, Quique, que vayan estas medidas, estas restricciones. Si querés te cuento por dónde van y qué es lo que están negociando y que se tendría que terminar esta tarde. Básicamente se está hablando de entrar sobre controles en el transporte público y ejercer ahí algún tipo de restricción sobre las actividades productivas no esenciales y al mismo tiempo limitar la vida nocturna. En la provincia, la propuesta que llevaron ayer lunes a la Casa Rosada pasa por un cierre total de las actividades de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, controlar quién sube al transporte público y limitar durante el día algunas actividades y comercios que no son esenciales. Ahí entrarían jugueterías, posiblemente locales gastronómicos, marroquinerías, tiendas de indumentaria, vestimenta y demás. La ciudad, en cambio, prioriza el testeo y la detección, no está tan de acuerdo con esa estrategia y la limitación de la vida nocturna sería mínima. Hoy en día en la ciudad de Buenos Aires las actividades están vedadas desde las 2 de la mañana, estarían dispuestos a ir hasta la medianoche y se está hablando también, en todo caso, de limitar o afectar cuanto menos la actividad productiva, y esto tiene un claro sentido porque la ciudad de Buenos Aires tiene un gran componente, si se quiere, de vida comercial, de industria de servicios. En cambio, la provincia de Buenos Aires predomina un entramado productivo industrial que no se vería afectado por estas medidas que se están discutiendo ahora.
Es todo un dato, pero digo, qué golpe para la economía en general, y no sé hasta dónde puede llegar a acatar la gente todo esto, ¿no? La gente que está necesitando viajar para hacer algún trabajo o algo. No, totalmente, y vos ves el termómetro cada día en las horas pico, en las terminales de trenes, en los principales centros concentradores del transporte público, que ves que se han relajado los controles porque hoy en día la gente que trabaja en la informalidad, que tiene alguna changa, que necesita trasladarse para buscar su medio para pagar el pan, digamos, y llenar la olla, está trasladándose en el transporte público, y ahí es donde se han relajado los controles. Hay imágenes que hemos visto en estos días del ferrocarril Roca, mismo de las líneas de subte, abarrotadas de gente sin capacidad para poder mantener el distanciamiento, pero la verdad es que los números que se vienen manifestando e informando día a día dan cuenta de una tasa de aumentos que es alarmante. A la vez también, sobre todo en el área metropolitana, que la atención en los hospitales está empezando a saturar, ¿no? A mí me gusta decir que por lo menos desde hace 15 días las balas están picando cerca, y forma parte de una conciencia, una responsabilidad colectiva, que tenemos que intentar frenar las reuniones, recuperar el uso de tapabocas, ventilar ambientes, bueno, todas estas costumbres y prácticas que hemos aprendido en el último año y medio y que ayudan a bajar la circulación del virus. Sí, y déjame la autorreferencia. Yo conozco al jefe de la guardia de un sanatorio, uno de los más importantes de Buenos Aires, y me dice, no damos abasto, ya no tenemos dónde meter gente. Bueno, tenés razón, y al mismo tiempo la ministra de Salud, Carla Bisotti, lo reiteró esta mañana, si bien dice que ha habido un aprendizaje sin duda de todo el personal médico acerca de cómo contener y atacar esta enfermedad. Hay un hartazgo, un cansancio de un personal que ha estado trabajando al extremo, a contrahora y totalmente limitado. A mí también me llega comentarios de médicos que nos están dando como las señales preventivas, ¿no? En diciembre, cuando volvimos a tener un incremento de casos, los médicos, el personal sanitario fueron los primeros en advertirnos que se estaban llenando las guardias, que estaban colapsando las terapias y que era necesario volver a guardarse un poco frente a una enfermedad que está desarrollando mutaciones y la aparición de cepas, que esas cepas ya están circulando de una manera comunitaria, es decir, no se conoce quién contagia a quién en el interior del país, también en el área metropolitana, y son cepas más letales y que tienen mayor contagiosidad. Es decir, que las medidas que nosotros conocíamos quizá están siendo puestas en desafío frente a esta fuerza, digamos, que tienen las variantes, ¿no?, que vienen de Brasil, que también vienen del Reino Unido y de los Estados Unidos, ¿no?, que son las variables que han detectado circulando en el país. Ezequiel, digo, pero las restricciones se vienen. Las restricciones se vienen y, para que tengamos idea, ya en los días previos a la Semana Santa, el Gobierno Nacional había establecido 3 tipos de restricciones. Había avanzado con un cierre de fronteras y cancelaciones de vuelos provenientes y con destino hacia Chile, Brasil y México. Eso muy probablemente se va a mantener. Había también limitado la actividad de la Administración Pública Nacional presencial y había hecho un llamado a reforzar lo que era el teletrabajo o el trabajo desde remoto, desde casa, y también había hecho un llamado a limitar todo lo que eran las reuniones sociales y los mayores controles en el transporte. Todas esas medidas vencen este viernes 9 de abril. Es decir, que las negociaciones que hoy en día se van a estar desarrollando entre la Nación, la provincia y la ciudad apuntan a poner en marcha nuevas medidas a partir del mismo viernes y si no el fin de semana. Tengamos en cuenta que la circulación de aproximadamente 2 millones de personas durante la Semana Santa implica una movilidad de la cual vamos a tener resultados o conocer si tuvo algún impacto en la situación epidemiológica de aquí a 15 días. Y en los 3 gobiernos, tanto en la Nación, en la provincia y en la ciudad, están muy, pero muy preocupados sobre qué es lo que puede pasar de aquí a 15 días. Por eso, pese a que no lo digan públicamente, también está puesto en debate la continuidad de la presencialidad en las aulas. Esto que parece algo que los ministros no parecen observar, o que dicen que las aulas no son un lugar de contagio, las escuelas, bueno, también está puesto en debate, porque si los números siguen increyendo de aquí hasta el 15 de abril,
es muy probable que nos tengamos que encontrar con restricciones fuertes, muy similares a las que tuvimos que atravesar hace tan solo un año. Ezequiel, tenemos WhatsApp, ¿no es cierto?, para que se comuniquen con vos, además de ubicarte en las redes, que ahora nos vas a contar cómo. El WhatsApp para los mensajes es el 11 55 77 11 92, 11 55 77 11 92. Nos está llamando Ricardo de Vicente López, ¿no? Y nos pregunta, el tema, ¿no?, el foco, es ¿se vuelve a lo de antes con el transporte? Digo, hay que sacar un permiso especial para circular, todo eso. Bueno, estrictamente hoy en día en los ferrocarriles metropolitanos que dependen de la jurisdicción nacional, en las horas pico, seguramente en el sentido hacia la capital, entre las 7 y las 10 de la mañana, y de regreso hacia la provincia, entre las 16 y las 20, se exige presentar el permiso de la aplicación Cuidar, y en algunas líneas y ferrocarriles reservar turno a través de otra aplicación complementaria que se llama Reserva tu Tren. Esto seguramente se vaya a reforzar. Estos días en el ferrocarril Roca se había liberado la exigencia de ese permiso, e incluso el Ministerio de Transporte de la Nación había suspendido la suspensión, valga la redundancia, de las tarjetas SUBE de aquellos usuarios que no son personal esencial que se subían al transporte público. Esto también está en evaluación y es muy probable que vuelva, y para poder hacer algún trámite, circular y tomar algún transporte público, sea este subte, trenes o colectivos, es muy probable que vuelvan a verse controles, policías y agentes de tránsito subiéndose a los colectivos en las principales arterias para verificar que la gente tiene su permiso. Todo esto forma parte de la batería de medidas que, como decimos, se están negociando y que tienen que ver la demora en que no hay una perspectiva o un punto de acuerdo entre el gobierno de la provincia y el gobierno de la ciudad, que son, a fin de cuentas, quienes tienen que implementar las medidas, y que en un año electoral no ignoran también el costo político que puede llegar a tener esto, independientemente del costo económico que ya mencionaba.